diciembre de 1879. El aire en los campos de la Escuela Militar de Chorrillos no era el de una práctica rutinaria. Era un aire denso, cargado con el salitre del Pacífico y el hedor agrio de la pólvora y la desesperación. La guerra no se sentía, se respiraba. A pocos meses del inicio del conflicto, con la pérdida de nuestro monitor Huáscar y el inminente bloqueo naval, cada detonación en este polígono de pruebas resonaba no como un ejercicio, sino como el eco fúnebre de las batallas que se avecinaban sobre Lima. El coronel Emilio Castañón, un ingeniero forjado en la maestranza del ejército y con las cicatrices de 1000 prototipos fallidos en las manos, observaba la escena con una calma que no sentía. Su rostro, curtido por el sol y la preocupación, era una máscara de impasibilidad mientras 3 de sus mejores soldados, veteranos de la campaña del sur, se preparaban para disparar. No eran fusiles nuevos. Eran las armas de la desesperación. 2 de ellos sostenían el fusil Chassepot modelo 1866, el famoso fusil de aguja francés, comprado de segunda mano tras la derrota de Napoleón III. El tercero empuñaba un arma que provocaba en Castañón una mezcla de orgullo y terror, un fusil de retrocarga artesanal, ensamblado en la maestranza de Lima con piezas canibalizadas y acero fundido de campanas de iglesia y rejas de arado. Un hijo de la necesidad, como lo llamaban. El protocolo de la prueba era brutalmente simple, diseñado por el propio Castañón para simular la cruda realidad del combate contra el ejército chileno. Cada soldado dispararía 100 rondas, no a su propio ritmo, sino al ritmo de un tambor que marcaba la cadencia del fuego de combate. Querían replicar la presión de una línea de infantería avanzando, el fuego sostenido que quiebra la moral y funde los cañones. Entre cada peine de 5 disparos, una concesión a la realidad del sistema de retrocarga monotiro, esperarían 30 segundos antes de recargar. Un tiempo precioso en el que un soldado en el Morro de Arica o en los arenales de San Juan tendría que cambiar de posición, evaluar el avance enemigo y rogar a Dios que su arma no le fallara. Cronómetro en mano, los ayudantes del coronel anotarían cada interrupción, cada encasquillamiento, cada fallo y después de cuántos disparos ocurría la traición del metal. 18 minutos después, el silencio cayó sobre el campo, un silencio más estruendoso que los disparos. Los resultados estaban tabulados en una pizarra, y cada número era un clavo en el ataúd de la defensa de la capital. Fusil Chassepot 1. Fallas totales, 21. Falla por fuga de gases y bloqueo del cerrojo, obturador quemado 15 veces. Rotura de la aguja percutora, 6 veces. Total de rondas disparadas, 68, antes de que el cerrojo quedara soldado al cajón de mecanismos por el residuo de pólvora y el calor. El arma era un trozo de hierro inútil. Fusil Chassepot 2. Fallas totales, 18. Falla del obturador, 11 veces. La aguja, milagrosamente, resistió, pero el cartucho de papel se deshacía con la humedad del ambiente limeño, provocando 7 fallos de alimentación. Total de rondas disparadas, 79, antes de volverse inoperable. Fusil Patria, fabricación nacional. Fallas totales, 12 antes de la falla catastrófica. Tras el 12º disparo, el cañón reventó. Una explosión sorda y un destello anaranjado. El soldado cayó hacia atrás, con la mejilla ensangrentada por las esquirlas de metal y madera. El fusil, o lo que quedaba de él, yacía partido en 2, humeando sobre la tierra. Una falla catastrófica. Total de rondas disparadas, 12. Castañón miró los números con una mezcla de furia contenida y amarga confirmación. Esto no era una sorpresa, era la cuantificación de una tragedia que venía advirtiendo en sus informes desde hacía meses. Como veterano que había desarmado y estudiado armas de una docena de naciones, entendía el lenguaje de esas cifras. El Chassepot, el arma que debía equipar a nuestros defensores, era una trampa mortal. Un fusil que promediaba un fallo crítico cada 10 o 15 disparos bajo presión. Para ponerlo en la perspectiva más dolorosa posible, el Fusil Command 2 chileno, con su robusto cartucho metálico de latón, podía disparar 500 rondas en las mismas condiciones con, quizás, una sola interrupción. El coronel tomó una pluma y, con su caligrafía grande y angulosa que delataba su agitación, escribió en su informe preliminar, el fusil Chassepot M1866, y en mayor medida los fusiles de fabricación nacional de emergencia, representan un fracaso sistémico en la concepción del armamento de infantería para una guerra moderna. La dependencia del cartucho de papel combustible y el obturador de caucho es una vulnerabilidad fatal. No es un arma de guerra efectiva, es una responsabilidad que pone en peligro a su operador tanto como amenaza al enemigo.
El acero de baja calidad de nuestra producción local, forzado por el bloqueo, convierte a nuestros fusiles en poco más que granadas de mano con culata. Hizo una pausa, la pluma temblando sobre el papel. Recomiendo que se realicen pruebas exhaustivas para determinar si estos especímenes son anomalías o si, como sospecho, son indicativos de la condición general de nuestro arsenal. Las pruebas adicionales se llevaron a cabo durante las 3 semanas siguientes, en un ambiente de urgencia febril. Castañón y su equipo probaron otros 20 fusiles, chassepot de diferentes lotes de compra, algunos en mejor estado que otros, fusiles Remington Rolling Block de la Guardia Nacional, con su munición casi agotada, e incluso viejos fusiles Minier reformados a retrocarga, una reliquia peligrosa. Los resultados fueron consistentemente desoladores, pero revelaron una narrativa aún más profunda sobre la naturaleza de nuestra derrota. Los chassepot mejor conservados, aquellos que no habían visto acción intensa, funcionaban marginalmente mejor. Promediaban un fallo cada 25 o 30 disparos. Aún inaceptable para una batalla campal, pero quizá funcional para un centinela. Los rifles que ya habían pasado por la campaña del sur eran desastres esperando a ocurrir. El problema central, como Castañón demostró desmontando pieza por pieza, era el obturador de caucho. El diseño del chassepot era ingenioso pero frágil. Para sellar la recámara y evitar que los gases de la deflagración escaparan hacia atrás, utilizaba una arandela de caucho vulcanizado en la cabeza del cerrojo. Al disparar, la presión empujaba el cerrojo hacia atrás, comprimiendo la arandela y creando un sello hermético. Una solución brillante, en teoría. En la práctica, era una sentencia de muerte. El cartucho de papel no se extraía, se consumía casi por completo dentro de la recámara. Los residuos de papel quemado y pólvora sin quemar se acumulaban, formando una pasta abrasiva. Los gases calientes, a cientos de grados, cocinaban y endurecían el caucho del obturador. Después de 15 o 20 disparos, la arandela se agrietaba, perdía su elasticidad y dejaba de sellar. El resultado era un chorro de gas hirviendo que se escapaba hacia la cara del tirador con cada disparo. Un PSSSST silbante que no solo quemaba al soldado, sino que reducía drásticamente la velocidad del proyectil. La mugre acumulada, además, hacía que el cerrojo se atascara, obligando al soldado a golpearlo con la palma de la mano o una piedra para poder abrirlo y recargar. Y la aguja percutora, una varilla de acero larga y delgadísima diseñada para atravesar el culote de papel del cartucho, se partía con una facilidad alarmante. No teníamos repuestos. Un fusil con la aguja rota era, en el campo de batalla, un garrote caro. El análisis metalúrgico de los fusiles Patria, realizado por un ingeniero amigo de la Universidad de San Marcos, el Dr. Mateo Valdivia, reveló la cruda verdad de nuestro colapso industrial. Con los puertos bloqueados por la escuadra chilena, el Perú no podía importar acero de calidad. Valdivia descubrió que los cañones fabricados en la Maestranza de Lima utilizaban un acero con menos de la mitad del contenido de carbono especificado para un arma segura. Era hierro, no acero. Era blando, fácil de mecanizar con las herramientas desgastadas que poseíamos, pero incapaz de soportar la presión de miles de libras por pulgada cuadrada de una detonación. Emilio, le dijo Valdivia a Castañón, mostrándole un corte transversal del cañón reventado bajo un microscopio, estás viendo el resultado de fundir rejas de ventana y campanas de convento. El metal es poroso, lleno de impurezas. No hay un tratamiento térmico adecuado. Estos cañones no están diseñados para disparar, están diseñados para explotar. Es un milagro que aguantara 12 disparos. Quizás lo más indignante para Castañón fue descubrir la absoluta falta de intercambiabilidad de las piezas. En un ejército moderno, las piezas se fabrican con tolerancias precisas para que el cerrojo de un fusil pueda usarse en otro. Esto permite reparaciones rápidas en el frente. Pero nuestros chassepot, de diferentes contratos y años, y nuestros fusiles artesanales, eran piezas de orfebrería individual. Cada tornillo, cada muelle, había sido ajustado a mano. Un fusil averiado en combate era un fusil perdido. Lo probaron de forma directa. De los 20 fusiles probados, intentaron crear armas funcionales canibalizando piezas. De un montón de hierro inútil, lograron ensamblar solo 4 fusiles que podían disparar. Y estos funcionaban pésimamente, con fallos constantes debido al mal ajuste de las piezas. Era la materialización del vandalismo logístico que asolaba a nuestro ejército, docenas de modelos de fusiles distintos, Peabody, Remington, Snyder, chassepot, cada uno con su propia munición incompatible, sin repuestos, sin unificación. Un soldado podía morir con las cartucheras llenas de munición que no servía para el fusil de su compañero caído a su lado,
La evidencia más condenatoria, sin embargo, no provino de los polígonos de prueba, sino de los propios soldados. Castañón entrevistó a los hombres que habían participado en los ensayos, veteranos de Pisagua y San Francisco. Sus testimonios eran un requiem por los caídos. El cabo Guamán, un joven de la sierra con la mirada endurecida por el horror, describió su experiencia en la batalla de Tarapacá. Mi chasepot funcionó bien los primeros tiros, mi coronel. Tumbamos a varios rotos que subían la cuesta. Pero después el cerrojo se puso duro. El humo me salía por detrás, me quemaba la cara. Tenía que usar la punta de mi bayoneta para hacer palanca y sacar el cartucho viejo. Mientras yo peleaba con mi fusil, ellos seguían disparando. Su comen sonaba como una máquina, pam-plac, pam-plac. Sin parar. Vi a muchos de mis compañeros morir así, con el fusil atascado en las manos. El sargento Quispe, un veterano que había servido desde la guerra contra España, aportó una perspectiva histórica. El primer Remington que tuve en el 66 era un fierro de verdad. Podías arrastrarlo por el barro, usarlo de martillo y seguía disparando. Confiabas en él. Pero estos fusiles franceses se sienten frágiles. Se rompen si los miras mal. En San Francisco, el fusil del cabo Mendoza reventó. Le voló 3 dedos y parte de la cara. Nuestros oficiales nos decían que era mala suerte, munición defectuosa. Pero sabíamos la verdad. Chile no nos estaba ganando con más hombres, mi coronel. Nos estaban ganando con mejor acero. Estábamos luchando con herramientas de campesino contra las armas de un imperio industrial. El informe final de Castañón, completado a finales de diciembre de 1879, fue una obra maestra de ingeniería militar y una elegía a una causa perdida. Fue clasificado de inmediato, pero su contenido era una bomba de tiempo. El fusil Chasepot y sus derivados locales, concluía, son un estudio de caso sobre cómo las presiones industriales y las limitaciones de recursos pueden anular el valor en el campo de batalla. El diseño original francés era adecuado para su época, pero su dependencia de consumibles frágiles como el obturador de caucho y el cartucho de papel lo convierte en un arma obsoleta para la guerra industrial que enfrentamos. A finales de 1879, los soldados peruanos portan fusiles menos fiables que la mayoría de las escopetas de caza civiles. Este deterioro no es el resultado de un mal diseño per se, sino de un colapso industrial total, acelerado por un bloqueo naval efectivo. Japón intentó mantener la producción de armas mientras su infraestructura industrial era sistemáticamente destruida por los bombardeos. Sus trabajadores cualificados eran reclutados o asesinados y sus materias primas se agotaban. El resultado fueron armas que parecían fusiles, pero no podían funcionar como tales. La lección táctica es clara. La infantería que se enfrenta al fuego peruano no debe sobreestimar la efectividad sostenida del mismo. Nuestros fusiles tienen una tasa de fallos tan alta que el fuego enemigo sostenido es improbable. La lección estratégica más amplia es aún más clara. Una nación no puede librar una guerra industrial moderna sin una capacidad industrial moderna. Chile, con el respaldo del capital y la ingeniería británica, está librando esa guerra. Nosotros, con una economía agraria y una industria artesanal, estamos intentando detener una locomotora lanzándole piedras. El fusil Chasepot no es solo un arma defectuosa. Es el símbolo de la incapacidad de la República para sostener una guerra total contra una potencia industrialmente superior. No es una falla del soldado, sino del sistema industrial que supuestamente lo respalda. Y, en última instancia, ese tipo de falla sistémica no puede superarse con tácticas o estrategia. El coronel Emilio Castañón firmó el informe. Sabía que esas palabras no cambiarían el resultado de la guerra. Era demasiado tarde. Pero mientras observaba a los jóvenes cadetes entrenando en los campos de Chorrillos, con sus uniformes impecables y sus fusiles traicioneros, sintió el deber de dejar constancia. No estaban simplemente probando armas, estaban documentando, disparo a disparo, el colapso de la defensa del Perú. Estaban escribiendo el prólogo